Muy buenos días para todos. Este video es de la AK número 2 de la asignatura Habilidades Gerenciales de la especialización en Gerencia de Proyectos de la CUN. Hola, muy buenos días para todos. Hoy queremos contarles algo que va más allá de un ejercicio académico, es algo que estamos colocando en práctica, es algo que hemos aprendido durante el desarrollo de esta materia y bueno, durante el desarrollo de las diferentes actividades que ejecutamos en nuestro diario vivir como profesionales en el departamento del Putumayo. El título de esta presentación, como lo pueden observar, es Del diagnóstico al territorio, cómo transformamos un conflicto socioambiental en una alianza comunitaria. La diapositiva número 2. ¿Quiénes somos? Mi nombre es Lidia Anabel Romo Bolón, soy ingeniera forestal. En el diagnóstico de la K1 obtuve un promedio de 80 sobre 100, un nivel un poco muy bueno, con fortalezas de liderazgo y toma de decisiones y con la comunicación como mi principal oportunidad de mejora, con un aproximado de 70 puntos. También me ubico como líder de equipo, lo que significa que combino en un alto porcentaje con personas de orientación en cuanto a todos los resultados. Bueno, mi nombre es Iván Darío Enríquez, ingeniero ambiental de profesión. En el diagnóstico realizado obtuve un promedio de 95 sobre 100, un nivel excelente. Pues esto se ve reflejado, creería yo, a los diferentes trabajos que he desarrollado con comunidades indígenas, campesinas, afrodescendientes. Esto se construye a través de los años, pero de igual manera seguimos aprendiendo, cada comunidad es distinta, cada comunidad nos deja una enseñanza de cómo llegar a ellos, cómo aplicar lo aprendido unos con otros. Entonces estamos con mi compañera y bueno, vamos a seguir aprendiendo sobre cómo liderar los equipos. Los dos trabajamos y vivimos en el Putumayo y hacemos parte de una entidad pública llamada Grupo Amazon. Bueno, como lo comenta mi compañera en esa diapositiva, la diapositiva número 3, el problema que elegimos no es ficticio, es un problema que se vive en los diferentes proyectos que se establecen desde la institución y con este problema tenemos varios choques con las comunidades. ¿Listo? Entonces, el problema pues, nos ha traído retrasos, nos trae conflictos con las diferentes comunidades locales cuando llegamos a implementar proyectos en sí y principalmente de restauración ecológica y de restauraciones participativas. Lo más importante que encontramos fue que aprendimos a descubrir que a veces el problema o problemática no era la voluntad de las personas, sino que las comunidades sí querían participar. El problema, la mayoría de veces, era cómo nos comunicábamos con ellos, cómo llegábamos cargados a veces de cosas muy técnicas, de términos que a veces solo tienen sentido dentro de una oficina. Y eso en varias ocasiones generaba temas de desconfianza o resistencia de estas personas y que en muchos casos el proyecto pues llegaba a retrasarse por dichos casos. Bueno, con lo que hemos expuesto, comentamos que la pregunta que nosotros nos hacemos es cómo traducimos el lenguaje técnico o lo técnico a lo territorial. Esta pregunta fue la que guió todo el proceso que les vamos a contar y pues que esperamos quede muy claro y podamos brindar soluciones. Bueno, ahora pasamos a la diapositiva número 4, ¿no? En este encontramos el proceso de ideación, ¿no? Entonces, para responder a la pregunta anterior, aplicamos este método de Thinking. Este viene siendo un enfoque que nos propone 5 fases y cada una tiene una razón de ser muy concreta. Bueno, la primera fase es empatizar. Esta fase trata o consiste en no llegar a campo o a la comunidad a instalar un proyecto en sí como un mandato, sino más bien escuchar a las comunidades, a sentarnos con ellos, escuchar los diferentes problemas, los diferentes también logros que han obtenido con los proyectos y poder contribuir para formar un proyecto que en realidad traiga soluciones y traiga beneficios a estas comunidades. Entonces estamos realizando un acercamiento que nos permite enfatizar y llegar a un buen acuerdo. Y después encontramos la segunda, ¿no? Que es definir cómo con lo que escuchamos nos planteamos la pregunta central y que viene siendo cómo traducimos de lo técnico a lo territorial. Bueno, de ahí pasamos a idear. ¿Listo? Cuando hablamos de idear, nos sentamos con las comunidades, determinamos qué actividades podríamos desarrollar o qué actividades podrían emerger con el fin de poder ejecutar o de poder llegar con mayor facilidad a ellas. Nos hemos planteado 3 opciones: cuñas radiales comunitarias, manuales impresos para los líderes y las mingas de saberes con mapeos participativos visuales. Entonces, estas son las 3 alternativas que analizamos con ellos y pues bueno, ya más adelante les vamos a dar a conocer cuál fue nuestra decisión. De esto ya pasamos a la fase de prototipar, tomamos la decisión, ¿no? Lo que comentaba mi compañero, elegimos todo el tema de las mingas de saberes, ¿no? En el cual se hizo un mapeo participativo visual, también se hicieron un tipo de infografías sin tecnicismo, la participación real de las comunidades y el diálogo. Bueno, y finalmente pasamos a evaluar, ¿listo? El resultado fue un impacto inmediato. Hay respeto por la cultura y la cultura local y lo más valioso, apropiación comunitaria. Cuando las personas se apropian de sus proyectos, el éxito y el cumplimiento de los objetivos es total.
Entonces, esto nos permite avanzar certeramente y adecuadamente en el desarrollo de las diferentes actividades que vengan estipuladas en el proyecto. Bien, ahora pasamos a la diapositiva número 5, ¿no? En la cual vamos a encontrar el tema de la solución, ¿no? Que fue las mingas de saberes visuales. Las mingas de saberes son nuestra solución, ¿no? En este caso son nuestra solución y tienen 3 pilares fundamentales. El primero es el respeto cultural. La minga viene siendo una práctica ancestral de trabajo colectivo de las comunidades indígenas de la Amazonía, en este caso de Amazonas, Caquetá y Putumayo, ¿no? No inventamos nada nuevo, tomamos lo que ya existía, lo que ya se practicaba por estas comunidades y lo pusimos al servicio de la restauración ecológica, acogiéndonos y unificando estas dos apartados. Bueno, y tenemos el segundo pilar, que es el impacto inmediato. ¿Listo? Con mi compañera hemos hablado, lo discutimos, y es que no hay que explicar lo que se puede mostrar. Bueno, con las comunidades hay que ir de manera muy certera, clara, concisa, pero también hay que buscar con ellos e identificar con ellos las áreas, los sitios, las actividades que se deben realizar. Entonces, con esto logramos entender su territorio, entender su lenguaje, su tecnicismo y aprender mutuamente. Ya después pasamos al tercero, que es la apropiación real, ¿no? Entonces, en donde las comunidades dejan de ser el objeto del proyecto para convertirse a una manera activa de la restauración. Pasaron de resistir a construir, de ser simplemente la comunidad a ser partícipes de todo el tema de la restauración. Bueno, entonces, ¿y por qué descartamos los manuales impresos y nos basamos como en la minga de saberes? Porque un manual, en pocas palabras, se va a leer o se lee en soledad, pero una minga, un trabajo comunitario, se vive. Y eso es lo realmente importante dentro de estas actividades, que se vive y se puede sentir la energía de todas las personas que están participando. Bueno, pasamos a la diapositiva número 6, es la integración de habilidades gerenciales, ¿no? En esta diapositiva es un poco quizás la más personal para mí, ¿no? En el AK1 me demostró que mi comunicación estaba en un aproximado de 70 sobre 100, que como una crítica no viene siendo tanto como a parte negativa, sino una oportunidad clara. Y en las mingas de saberes encontré a veces el espacio concreto para trabajar ese reto. Tuve que adaptar mis reportes técnicos, reescribir todo el tema de los planes de siembra con otras palabras, hablar con un lenguaje que la comunidad conociera como propio. No fue fácil, pero fue transformador para mí. Bueno, en mi caso, como lo he comentado desde el inicio, el puntaje que se obtuvo fue alto, pero de igual manera también siento que las personas nunca terminamos de aprender y nunca vamos a culminar ese aprendizaje continuo porque cada comunidad nos da algo diferente, nos enseña algo diferente. Y bueno, lo importante del proceso que realizamos es entender que las mingas se basan en negociaciones, nos permiten separar la posición en la que a veces llegan las entidades, en este caso Corpo Amazonía, con órdenes o con ya decisiones tomadas y nos permite entender a la comunidad y avanzar en un interés comunitario, en un bien para todos, en los que todos queremos recuperar y fortalecer los recursos naturales, en nuestro caso, y bueno, restaurar, ¿no?, los ecosistemas propios de la Amazonía colombiana. También es muy importante mencionar el tema de la inteligencia emocional, que es muy fundamental en estos procesos, ¿no? Porque hay momentos de alta presión de la institución, cronogramas que a veces no se llegan a cumplir al pie de la letra, tensiones en campo por una u otra ocasión o espacio, y saber manejar estas emociones es muy importante como cualquier herramienta técnica. Bueno, ahora pasamos a la diapositiva número 7. Acá podemos observar un comparativo de las habilidades gerenciales. En la gráfica radar se muestra de forma visual el comparativo de nuestras 8 dimensiones del AK1. La línea verde es mi persona, la otra, la línea verde claro es Lady, con un puntaje de 80 sobre 100. En este también encontramos que hay 4 hallazgos que nos parecen claves. Primero, tenemos el estilo comparativo, ¿no? Compartido. Los dos, digamos, el perfil de líder de equipo, ¿no? Con una alta orientación a personas y a tareas. Segundo, la mayor como brecha entre nosotros es el tema de la comunicación, que fue el reto que enfrenté directamente en las mingas de saberes. Bueno, tercero, ¿no? La mayor fortaleza del equipo, de acuerdo a este diagrama, nuestra mayor fortaleza es el trabajar en equipo, combinado con los altos niveles de inteligencia emocional de ambos. Y cuarto, la oportunidad grupal que nos queda seguir profundizando en la resolución de conflictos y en la inteligencia emocional bajo presión institucional. Son los escenarios que más nos exigen el territorio. Y como lo hemos mencionado, el territorio siempre va a ser primordial para nosotros poder salir adelante. Ya seguido de esto pasamos a la diapositiva número 8, en donde pues vamos a exponer un tema de reflexión, ¿no?
Mencionamos que lo que aprendimos en este proceso se puede resumir en una frase que siento muy propia. El tema de las habilidades gerenciales no solo a veces sirve en el tema de oficinas, sino que son vitales en la selva o en campo, con las botas puestas, como comúnmente decimos. Cuando mejoramos nuestra comunicación, no solo mejoramos un indicador, sino que también transformamos un tema de conflicto socioambiental en una alianza comunitaria. Bueno, ya mi compañero lo ha dicho todo, pero pues yo me quedo con esta frase: el diagnóstico nos hizo conscientes de nuestras brechas. ¿Listo? Con este análisis, con este trabajo, hemos evidenciado a veces lo alejado que estamos de las comunidades, y hoy, en lugar de imponer la técnica, usamos el liderazgo para facilitar acuerdos. Ese es el verdadero valor de este proceso. Nos aprendimos el liderazgo en absoluto, los ejercicios en campo y con comunidades reales, que es lo mayormente importante. Queremos darles gracias por escuchar nuestra presentación y también queremos indicarles que en la diapositiva número 9 encontrarán todo el tema de las referencias bibliográficas a las cuales acudimos para comprender todo este tema de esta asignatura. Muchas gracias por su tiempo.